Historia de terror, la sombra de Raúl. Raúl siempre había sido un hombre tranquilo, reservado y muy poco dado a las supersticiones. Vivía en una pequeña ciudad a las afueras, en una casa antigua que había heredado de su abuelo. La casa, aunque algo deteriorada por el paso del tiempo, aún conservaba el aire de antaño, con sus paredes de ladrillo rojizo y su gran jardín cubierto por árboles que parecían susurrar con el viento. Desde que se mudó, Raúl había notado algo extraño en la casa. No era algo evidente, pero había momentos en los que sentía una presencia que lo observaba. En un principio, pensó que era el agotamiento o la nostalgia por los recuerdos de su infancia, pero a medida que pasaban los días, las sensaciones se intensificaron. Una noche de invierno, mientras Raúl dormía, fue despertado por un ruido en el pasillo. Eran pasos suaves, como los de alguien que caminaba con cuidado. Se levantó de la cama, esperando encontrar a un animal o quizás una corriente de aire que moviera algo en la casa. Pero al abrir la puerta de su habitación, no había nada. Solo un pasillo oscuro y vacío. Esa misma noche, mientras se acomodaba de nuevo en su cama, escuchó un susurro, suave pero claro, que provenía del fondo de la casa. El susurro repetía una y otra vez el mismo nombre, Raúl. Sintió una oleada de frío recorrer su cuerpo. El miedo comenzó a apoderarse de él, pero trató de calmarse, pensando que todo era producto de su mente, quizás el eco del viento o el crujir de las maderas viejas. Sin embargo, los días siguientes fueron cada vez más inquietantes. Las luces de la casa se apagaban inexplicablemente, y a veces, veía una figura a lo lejos, deambulando por el jardín en la oscuridad. La figura parecía humana, pero su contorno era difuso, como si estuviera envuelta en una niebla densa. Raúl decidió investigar la historia de la casa. Fue a la biblioteca local y comenzó a leer antiguos periódicos y registros. Lo que descubrió lo dejó helado. La casa había sido propiedad de un hombre llamado Esteban, quien había sido un respetado médico en la ciudad, pero también un hombre oscuro, conocido por practicar rituales extraños y por tratar a sus pacientes con métodos que bordeaban lo macabro. Según los relatos, Esteban había desaparecido misteriosamente una noche, sin dejar rastro, y desde entonces, se rumoreaba que su espíritu nunca había abandonado la casa. Lo que más le estremeció fue un informe en el que mencionaban a un joven llamado Raúl, que había sido uno de los pacientes de Esteban. El joven había estado involucrado en un trágico accidente, y según la leyenda, su espíritu había quedado atrapado en la casa, condenado a regresar una y otra vez. Raúl no podía creer lo que leía, pero no pudo ignorar la creciente sensación de que alguien lo estaba observando constantemente. Una noche, decidido a enfrentar sus miedos, se armó de valor y caminó por el pasillo oscuro, con la luz de una vela en la mano. A medida que avanzaba, los susurros se hicieron más fuertes, y al final del corredor, vio una sombra. Era la figura de un hombre alto, con un rostro sombrío que no podía distinguir, pero cuyos ojos brillaban con intensidad. Raúl, susurró la sombra, con una voz grave y distorsionada. En ese momento, Raúl sintió cómo su corazón latía con fuerza. La figura comenzó a acercarse, lentamente, pero sin hacer ruido. Raúl intentó retroceder, pero algo lo mantenía inmóvil, como si el aire se hubiera vuelto espeso, como si no pudiera moverse. De repente, la figura se detuvo y señaló hacia el fondo del pasillo, hacia una puerta cerrada. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Raúl, como si algo invisible lo estuviera empujando a esa dirección. La puerta, que nunca había abierto, parecía estar esperándolo. Con manos temblorosas, Raúl se acercó y la abrió. Dentro, encontró una habitación pequeña, oscura, con una silla en el centro. Sobre la silla, había un antiguo reloj de bolsillo, completamente detenido, con una inscripción grabada en su tapa, para Raúl, el eterno regreso. En ese instante, comprendió la verdad, él no era solo Raúl, el hombre que vivía en la casa, él era el Raúl de la leyenda, el joven cuya alma estaba atrapada en el ciclo eterno de la casa, condenado a revivir los mismos horrores una y otra vez. La sombra apareció detrás de él, y una risa macabra llenó la habitación. Raúl intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Con los ojos inyectados en sangre, la figura le susurró al oído,
has venido a liberar a Esteban, pero solo conseguirás condenarte aún más. La puerta se cerró de golpe, sumiéndolo en una oscuridad total. Y entonces, una última palabra resonó en su mente, una palabra que él mismo había oído durante todas las noches pasadas. Raúl. El ciclo había comenzado de nuevo. Raúl se encontraba atrapado en la oscuridad total, el aire a su alrededor espeso y pesado, como si todo el peso de la casa recayera sobre él. Intentó gritar, pero la sensación de parálisis lo envolvía, como si algo invisible lo retuviera, impidiéndole moverse. El terror se apoderaba de su mente, pero, a pesar de todo, no podía evitar sentirse como si algo más lo estuviera esperando en esa oscuridad. Un susurro nuevamente cortó el silencio, esta vez más cercano, más nítido. Raúl, siempre serás Raúl. De pronto, una luz tenue comenzó a iluminar la habitación. Era un destello débil, como el de una lámpara vieja, que titilaba en la esquina más lejana de la sala. Lentamente, Raúl se acercó, sintiendo que el miedo y la confusión lo arrastraban. Cuando llegó a la fuente de esa luz, vio algo que nunca podría haber imaginado, un espejo antiguo, con el marco ornamentado de un diseño enroscado, cubierto por una capa de polvo y telarañas. La superficie del espejo parecía estar en movimiento, como si algo tratara de atravesarlo. Raúl, a pesar del miedo creciente, no pudo evitar acercarse más, atraído por una fuerza invisible que lo obligaba a observar su reflejo. Lo que vio fue algo indescriptible. No era su rostro, ni su cuerpo. Frente a él, apareció la imagen de un joven, con el rostro pálido y los ojos vacíos, pero con una expresión de desesperación y dolor, como si estuviera atrapado en su propio sufrimiento. El joven en el espejo comenzó a hablar en un idioma que Raúl no comprendía, pero las palabras eran claras en su mente, como un eco profundo que resonaba en su alma. Liberarme, Raúl. Raúl retrocedió, pero la figura en el espejo lo siguió con la mirada, acercándose cada vez más, hasta que parecía que la imagen estaba a punto de atravesar el cristal y arrastrarlo consigo. Un grito desgarrador salió de su garganta, pero fue ahogado por la presencia de algo mucho más terrible que el miedo físico. Raúl sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. De repente, todo a su alrededor se transformó. La casa ya no era la casa que conocía. Las paredes se curvaban hacia adentro, como si la habitación misma estuviera siendo comprimida por una fuerza desconocida. La atmósfera estaba impregnada por un olor a humedad y descomposición, y el aire se volvía más denso, más opresivo. El reloj de bolsillo que había visto antes, sobre la silla, comenzó a sonar, marcando las horas en un eco distorsionado, como si el tiempo se estuviera colapsando sobre sí mismo. Raúl no podía moverse, ni escapar. Estaba atrapado, no solo en la casa, sino en un ciclo más allá de la comprensión humana, uno del que no podía despertar. Una risa retumbó a su alrededor. Era la risa de Esteban, el médico oscuro de la leyenda. Esa voz resonó en su mente con la misma sensación de desesperación, como si todo lo que había vivido hasta ese momento fuera solo un pequeño fragmento de una pesadilla eterna. Raúl. La voz llamó nuevamente, esta vez llena de malicia. De repente, una figura surgió de la penumbra, emergiendo de las sombras. Era el mismo hombre que Raúl había visto en el pasillo, pero ahora su rostro estaba más definido, más cercano. Sus ojos brillaban con un fulgor antinatural, y su boca se curvaba en una sonrisa torcida. Finalmente, has llegado. No tienes a dónde escapar. Raúl intentó resistirse, pero la fuerza de la presencia que lo rodeaba lo obligó a caer de rodillas. El hombre, cuya apariencia era una mezcla entre humano y espectro, caminó hacia él con pasos lentos, arrastrando una sombra que parecía devorar la luz a su paso. ¿Por qué? Fue lo único que Raúl pudo articular, su voz quebrada por el terror. Porque tú eres como yo, Raúl. Has sido marcado por esta casa. No hay salida. Ya eres parte de ella. En ese instante, la habitación pareció deformarse aún más, como si el tiempo mismo se estuviera desgarrando. Las paredes comenzaron a llenarse de símbolos y escrituras extrañas, como si todo en la casa estuviera reviviendo sus secretos más oscuros. Raúl,
sintiendo una presión insoportable sobre su pecho, vio una puerta aparecer en una de las paredes. Parecía ser la única vía de escape, pero algo le decía que no debía acercarse. Sin embargo, algo dentro de él lo empujaba a ir hacia allí, como si fuera el último vestigio de libertad. Al cruzar el umbral, la oscuridad lo envolvió por completo. Esta vez, ya no sentía miedo. Era como si la casa hubiera consumido todo lo que quedaba de él. Frente a él apareció una figura que lo miraba desde las sombras. Era el joven del espejo, pero ahora su rostro estaba distorsionado, cubierto de lágrimas negras. Te he esperado, ahora estamos juntos. Raúl comprendió en ese momento. No era un simple espectro atrapado en una casa. Era el espectro, el último de una cadena interminable de almas condenadas, atrapadas en el ciclo de la muerte que Esteban había comenzado. Él era la última pieza, el último Raúl. La puerta se cerró detrás de él con un estruendo ensordecedor, y la casa quedó en silencio. En el pasillo, el reloj de bolsillo marcó una última hora, la eternidad. Raúl se sintió atrapado en un vacío interminable, como si su conciencia se hubiera desvanecido en la oscuridad. No podía distinguir si estaba soñando, despierto, o si su existencia misma se había desmaterializado en esa espiral de horror. En su mente, el eco de la risa de Esteban retumbaba, una risa que lo hacía sentir pequeño, insignificante, como una marioneta en manos de un ser mucho más antiguo y poderoso que él. De repente, la oscuridad comenzó a disiparse, pero no de la manera que esperaba. La habitación donde se encontraba ya no era la misma. Las paredes se estiraban hacia arriba como si quisieran engullirlo, y el aire estaba impregnado por una sensación húmeda y pesada, como si el lugar estuviera lleno de cuerpos atrapados bajo el suelo. El reloj de bolsillo, que ahora descansaba en sus manos, marcaba el mismo tiempo detenido, con una precisión inhumana. A lo lejos, una figura apareció, esta vez no un espectro humano, sino algo más oscuro, una forma que se desvanecía y se reformaba constantemente, como si estuviera hecha de sombras y niebla. Raúl, a pesar de la parálisis que lo mantenía cautivo, pudo distinguir el rostro de Esteban. «Creías que escapabas, Raúl», dijo la figura, su voz resonando como un susurro dentro de su cabeza, perforando su mente. Raúl intentó hablar, pero su garganta estaba seca, incapaz de emitir sonido alguno. Sin embargo, su mente continuaba trabajando, buscando una salida, una forma de romper el ciclo que lo había atrapado. Recordó los relatos sobre la casa, sobre cómo Esteban había sellado un pacto oscuro con fuerzas más allá de lo comprendido, convirtiéndose en una especie de guardián de las almas perdidas, condenadas a vivir dentro de las paredes de esa mansión maldita. No puedes, murmuró Raúl, finalmente encontrando su voz, aunque débil y quebrada. Esteban, o lo que quedaba de él, sonrió de una manera grotesca. La forma del hombre desapareció por un momento, solo para reformarse nuevamente ante Raúl, como si el mismo espacio y tiempo se estuvieran desmoronando a su alrededor. Sí puedo, Raúl respondió Esteban con una sonrisa que no tenía nada de humano. He tejido esta red por generaciones, y tú, mi querido Raúl, eres la pieza final. El último ciclo, el último sacrificio. Raúl, en su desesperación, comprendió lo que Esteban había querido decir. No solo su alma estaba atrapada, sino que él era parte de un ciclo de reencarnaciones malditas, un ciclo que necesitaba una última víctima para continuar. Los otros Raúles, las otras versiones de él mismo, eran los sacrificios necesarios para mantener el pacto. Y ahora, él era el siguiente en la cadena. Pero algo cambió en Raúl. En lo más profundo de su ser, algo dentro de él se quebró, algo que nunca había sentido antes, la determinación de luchar por su libertad, aunque fuera a costa de su propia existencia. Sabía que escapar de este lugar no era posible, pero también entendía que la lucha nunca había sido solo para salvarse. Era una lucha por romper ese ciclo, por desatarse de la maldición de la casa. Con un esfuerzo sobrehumano, Raúl levantó la mano que sostenía el reloj de bolsillo. El tiempo, congelado en sus manecillas, comenzó a temblar, como si un poder antiguo estuviera despertando en el objeto. La figura de Esteban se detuvo, y su sonrisa se desvaneció,
mientras una grieta de luz apareció en el aire alrededor de Raúl. No, no puedes romperlo, murmuró Esteban, y por primera vez, su voz sonaba insegura. Raúl no respondió. Con un movimiento frenético, lanzó el reloj al suelo, donde se estrelló con un ruido ensordecedor. En el momento en que el reloj tocó el suelo, el tiempo pareció desmoronarse completamente. El espacio comenzó a distorsionarse, y las sombras que rodeaban a Raúl se desvanecieron en un resplandor cegador. El horror de la casa, la presencia de Esteban, todo comenzó a desintegrarse, como si la propia esencia de la mansión se estuviera desvaneciendo en el aire. La estructura misma de la casa crujió, los ladrillos se desmoronaron, y la niebla que la envolvía desapareció. Raúl sintió una sacudida en su pecho, como si su alma estuviera siendo arrancada de un lugar al que ya no pertenecía. Con cada segundo que pasaba, la oscuridad que lo rodeaba se disipaba, y la luz de un nuevo amanecer comenzaba a envolverlo. De repente, se encontró de pie, en medio de un campo vacío. No había sombras. No había casas. Solo el suave murmullo del viento y la sensación de libertad. Raúl respiró profundamente, aunque su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Había roto el ciclo, pero algo le decía que aún no estaba completamente libre. Algo oscuro podría haber quedado atrás, algo que lo seguiría. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ascender, como si el mundo estuviera renaciendo con él. Pero en su interior, Raúl sabía que la batalla no había terminado. El reloj de bolsillo, aunque destruido, aún seguía en su mente, y un leve susurro que lo llamaba a regresar comenzaba a formarse en las profundidades de su conciencia. El ciclo de terror podría haberse detenido, pero la sombra de Esteban y la casa maldita tal vez aún lo perseguirían. Raúl no podía sacudirse la sensación de que algo aún lo acechaba, como una sombra persistente que se negaba a desaparecer por completo. Aunque la luz del sol ahora lo envolvía y el campo vacío que lo rodeaba parecía pacífico, algo en su interior le decía que la lucha no había terminado. A lo lejos, el horizonte parecía desdibujarse, como si la realidad misma estuviera quebrándose, como si la casa maldita aún existiera en algún rincón del mundo, esperando que él regresara. Caminó sin rumbo, su mente llena de pensamientos contradictorios. Sabía que había roto el ciclo, pero cada paso que daba lo acercaba más a una inquietante verdad: quizás no podría escapar de la maldición tan fácilmente. La sensación de ser observado lo envolvía nuevamente, pero no había nada físico a su alrededor. El viento, antes suave, se volvió más frío, como si algo estuviera volviendo a despertarse. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar levemente. Un ruido sordo y lejano, como un eco de una casa en ruinas, se extendió por el campo. Raúl se detuvo en seco, su corazón comenzó a latir con fuerza. Miró a su alrededor, pero no había nada visible. Sin embargo, sabía que algo estaba allí. Algo que había quedado atrás, algo que aún estaba buscando atraparlo. De repente, el aire se llenó de una niebla espesa, que surgió de la nada, cubriéndolo completamente. La temperatura bajó de golpe, y Raúl se sintió atrapado, como si hubiera regresado al mismo lugar oscuro y opresivo del que había intentado escapar. Un susurro, suave al principio, se filtró entre la niebla. Raúl. Su cuerpo se tensó. Sabía que esa voz no era la de Esteban, pero era similar, distorsionada, como un eco de algo mucho más antiguo, algo mucho más siniestro. La niebla se disolvió de repente, y ante él, apareció una figura. No era Esteban, ni el joven del espejo, pero Raúl reconoció el mismo patrón. Una silueta humana, pero difusa, como si estuviera hecha de sombras que se retorcían. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, y su rostro estaba cubierto por una máscara de terror que parecía moverse, como si tuviera vida propia. Raúl. La figura susurró nuevamente, esta vez más fuerte, más cerca. Raúl intentó retroceder, pero sus pies no se movían. Estaba atrapado. La figura avanzó, y con cada paso que daba, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse aún más. El campo, el cielo, la luz del sol, todo comenzó a desintegrarse, reemplazado por un paisaje de ruinas oscuras y distorsionadas.
Eres mío, dijo la figura con una voz ahora más clara, más profunda, como si varias voces se mezclaran en un solo grito. Raúl comprendió con horror lo que estaba sucediendo: la casa, la maldición, el ciclo del que había intentado escapar, nunca había desaparecido. La casa era solo una manifestación física de algo mucho más grande, una fuerza primordial que se alimentaba de las almas atrapadas, y él, al destruir el reloj, solo había liberado a esa fuerza, no solo en el plano físico, sino también en el espiritual. La figura frente a él comenzó a cambiar. Su forma se alargó, sus ojos se volvieron más grandes y su boca se estiró en una sonrisa monstruosa. Raúl intentó gritar, pero su garganta estaba seca, y su cuerpo entero comenzó a temblar con la fuerza de una corriente invisible que lo aplastaba. No puedes huir, la figura dijo, su voz cada vez más distorsionada. El ciclo se repite. El sacrificio nunca acaba. Raúl, desesperado, intentó concentrarse, buscar alguna manera de romper este nuevo ciclo, pero la oscuridad lo envolvía, más densa que nunca. Recordó el reloj, la última pieza que había destrozado, y se dio cuenta de que aún quedaba algo que podía hacer. No podía permitir que la fuerza que había liberado se apoderara de él, de nuevo. Con una última ráfaga de energía, Raúl cerró los ojos y gritó al vacío, reclamando lo único que le quedaba, su voluntad. No, gritó, con todas sus fuerzas. No voy a ser parte de este ciclo. No más. El suelo bajo sus pies tembló violentamente. La figura ante él se desintegró por un momento, y Raúl sintió que la presión que lo había invadido comenzaba a ceder. Sin embargo, antes de que pudiera comprender lo que sucedía, vio algo en el horizonte. Era una puerta. Una puerta antigua, de madera, que se alzaba en medio del vacío. Raúl, sin pensarlo, corrió hacia ella, impulsado por un instinto salvaje. A medida que se acercaba, la puerta comenzó a desvanecerse, como si estuviera hecha de niebla. Pero él no se detuvo. Su mano alcanzó el pomo de la puerta, y cuando lo giró, un resplandor cegador lo envolvió. La figura oscura intentó seguirlo, pero la puerta se cerró de golpe, cortando su camino. Raúl cayó al suelo, agotado, respirando con dificultad. Cuando abrió los ojos, se encontró de nuevo en el campo, pero esta vez la sensación era diferente. El aire ya no era frío. El sol brillaba con una claridad que nunca antes había sentido. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de la niebla, de la figura, de la casa. Pero no había nada. La sensación de estar atrapado desapareció por completo. Él estaba libre. Al menos, por ahora. Sin embargo, mientras miraba al horizonte, Raúl no pudo evitar sentir una ligera inquietud. En algún lugar, en las profundidades de su mente, una voz susurró: esto no ha terminado, aún. La puerta podría haberse cerrado, pero el ciclo, de alguna forma, aún seguía vivo, esperando en las sombras, listo para reclamar lo que le pertenecía. Raúl suspiró, mirando al sol en el horizonte. Aunque había ganado una batalla, la guerra contra la oscuridad probablemente nunca terminaría. Raúl permaneció inmóvil, observando el horizonte, la luz del sol reflejándose sobre la vasta extensión del campo. Por un momento, se sintió en paz, como si la amenaza hubiera desaparecido por completo. Pero en su interior, algo lo inquietaba profundamente. Sabía que no podía relajarse. Aquel susurro, esa sensación de ser observado, seguía acechando en los rincones de su mente. El aire, antes cálido y reconfortante, comenzó a enfriarse nuevamente. Una brisa ligera agitaba la hierba, pero el viento ya no tenía la frescura de la mañana. Ahora traía consigo un olor rancio, como si el campo estuviera podrido desde sus entrañas. Raúl apretó los puños, y aunque su cuerpo quería descansar, su mente no podía permitirlo. Algo estaba a punto de suceder. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a crujir, y una grieta profunda se abrió en la tierra, como si la misma tierra estuviera dividida entre dos mundos. La grieta creció rápidamente, y de ella emergió una oscuridad líquida, negra como la noche más profunda, que parecía devorar todo a su paso. Raúl dio un paso atrás, su corazón acelerado, sabiendo que ese abismo no era una simple anomalía natural.
Una figura emergió de la grieta, y Raúl la reconoció de inmediato. No era Esteban, pero su presencia era tan imponente, tan poderosa, que Raúl sintió que toda su existencia se veía aplastada por ella. Era una sombra antigua, cuyo rostro era una amalgama de todos los seres y criaturas que había visto en su pesadilla. Un rostro que cambiaba con cada parpadeo, deformándose en un terror indescriptible. Raúl. La sombra murmuró, y la voz le heló la sangre. No era solo la voz de Esteban o de la figura oscura, era algo mucho más viejo, mucho más primitivo. Como si toda la oscuridad, todas las almas perdidas que habitaron la casa, ahora estuvieran unidas en un único ente. Raúl sintió el peso de su mirada penetrante, como si esa sombra pudiera leer sus pensamientos, despojarlo de todo lo que había sido, de todo lo que alguna vez fue humano. Estaba nuevamente atrapado, pero no de la manera en que lo había estado antes. Esta vez, la amenaza era mucho más grande, mucho más antigua. La sombra estaba aquí para reclamar algo mucho más valioso que su alma. Pensaste que habías roto el ciclo, dijo la sombra con una risa que resonaba en todas las direcciones. Pero tú no entiendes, Raúl. El ciclo no se puede romper. El tiempo, la muerte, todo está entrelazado. Tú, como todos los demás, eres parte de él. Raúl se desplomó de rodillas, sintiendo que las fuerzas que lo habían sostenido hasta ese momento comenzaban a desvanecerse. Sabía que no podía ganar esta vez. Su lucha contra Esteban, contra la casa, había sido solo un preludio de algo mucho más grande, algo que no podía comprender por completo. No puedes escapar, continuó la sombra. El tiempo siempre te traerá de vuelta, y cada vez será peor. La oscuridad nunca olvida. Raúl cerró los ojos, su mente buscando una respuesta, un último vestigio de esperanza. Pensó en todo lo que había vivido, en las pesadillas que lo habían acosado, en la lucha que había librado por su vida. No podía dejar que todo terminara así. No podía sucumbir a esa sombra sin más. En el último instante de lucidez, recordó el reloj de bolsillo, el mismo que había destruido. Era posible que al romperlo hubiera liberado una fuerza más allá de la comprensión humana. O tal vez, al destruirlo, había sellado su destino de manera irrevocable. Aquel reloj parecía tener algo que Raúl aún no comprendía completamente, como si fuera un catalizador para un poder ancestral que trascendía su entendimiento. Con un esfuerzo titánico, Raúl se levantó. No. Susurró, apenas audible, pero la determinación era clara en su mirada. No voy a ser parte de tu ciclo. No voy a ser otra alma atrapada. La sombra emitió un rugido, un sonido como el viento arrasando una ciudad entera. Las ruinas a su alrededor comenzaron a desmoronarse, y la grieta en la tierra se expandió aún más, como si todo el mundo estuviera a punto de ser tragado por ella. Pero en ese momento, algo extraño ocurrió. Un resplandor brillante emergió del centro de Raúl, un resplandor que comenzó a extenderse por su cuerpo, iluminando la oscuridad a su alrededor. La sombra retrocedió, confundida. La luz, que parecía surgir del mismo aire que lo rodeaba, comenzó a desintegrar la niebla y la oscuridad, disolviendo poco a poco la presencia de la sombra. Esto no puede ser. Gritó la sombra, su forma distorsionada comenzando a desvanecerse bajo el poder de la luz. Raúl, sintiendo cómo la energía lo envolvía, extendió sus manos, canalizando toda la fuerza que había encontrado en su lucha, su determinación, y su deseo de ser libre. La luz que surgió de su cuerpo se intensificó, y en un estallido cegador, la sombra se desintegró por completo, arrastrada por la energía que Raúl había liberado. El campo volvió a quedar en silencio, y la grieta en la tierra se cerró. La sombra ya no existía, ni la sensación de ser observado. Todo se calmó, y el sol brilló con una intensidad renovada. Raúl, aún temblando, se desplomó al suelo, exhausto, pero consciente de que había triunfado. Sin embargo, al mirar al cielo, algo dentro de él seguía inquieto. Aunque había derrotado a la sombra, la sensación de que algo más estaba esperando, algo más antiguo y vasto, seguía latente en su ser. La batalla contra la oscuridad podría haber terminado, pero la guerra nunca acabaría. Raúl se levantó lentamente, mirando el horizonte.
En algún lugar, las sombras seguían esperando. Y él, por algún extraño motivo, sabía que, en algún momento, tendría que enfrentarlas de nuevo. Raúl caminó por el campo, sus pasos pesados, su mente atrapada entre la victoria momentánea y la sensación de inquietud persistente. El sol brillaba sobre él, pero no lograba disipar la sombra que aún se cernía en su interior. Aunque había derrotado a la figura sombría, la misma sensación de estar atrapado, de no poder escapar, seguía rodeándolo como una niebla impenetrable. Cada paso que daba lo acercaba más a una verdad que se negaba a aceptar. Había ganado una batalla, pero la guerra era infinita, un ciclo que no podía romperse por completo. La oscuridad, por alguna razón que aún no entendía, no había sido destruida, solo contenida. La misma presencia que lo había acechado en la casa, esa fuerza primitiva, seguía esperando. A lo lejos, Raúl vio algo extraño. En el borde del campo, donde la tierra se encontraba con el cielo, una figura apareció. Al principio, pensó que era una ilusión, una creación de su mente agotada, pero a medida que se acercaba, la figura se hizo más nítida. Era un hombre, pero no uno cualquiera. Su rostro estaba cubierto por una máscara metálica, desgastada por el tiempo. Sus ojos, aunque cubiertos, brillaban con una luz fría, y su presencia parecía emitir una energía oscura que lo atraía hacia él, como si fuera una fuerza inevitable. Raúl se detuvo, temeroso pero curioso. ¿Quién era esa figura? ¿Y por qué, a pesar de haber escapado de la casa, la presencia de la oscuridad seguía manifestándose en su vida? La figura caminó hacia él sin prisa, como si supiera que Raúl no tenía a dónde ir. A medida que se acercaba, un estremecimiento recorrió su columna vertebral. La figura no hablaba, pero Raúl podía sentir las palabras en su mente, resonando como un eco lejano. El ciclo no termina. No para ti, Raúl. La voz era grave, resonante, como si viniera de un lugar que no pertenecía a este mundo. Raúl dio un paso atrás, su cuerpo instintivamente queriendo huir. Pero las palabras de la figura lo habían tocado en lo más profundo, y algo dentro de él despertó. El ciclo no terminaba. ¿Quién eres? Preguntó Raúl, su voz firme a pesar del miedo que lo consumía. La figura levantó una mano, y la máscara metálica que cubría su rostro comenzó a desintegrarse lentamente, como si la misma luz del sol la estuviera erosionando. Lo que estaba debajo era aún más aterrador, una cara humana, pero completamente desfigurada, con cicatrices que recorrían su piel como marcas de un sufrimiento eterno. Soy quien siempre ha estado esperando. El guardián de las puertas que tú no puedes cerrar. Raúl sintió que la tierra bajo sus pies comenzaba a temblar de nuevo. La figura parecía conectada con esa misma oscuridad que había tratado de escapar, como si fuera la manifestación de todo lo que había estado acechando desde el momento en que cruzó el umbral de la casa maldita. No puedes huir, Raúl, continuó la figura, su voz reverberando como un tambor lejano. La oscuridad no te ha dejado. No puedes liberarte de ella, porque eres parte de ella. Raúl intentó alejarse, pero sus piernas no respondían. Era como si la tierra lo hubiera atrapado, como si cada intento de escapar lo atara más profundamente al destino que intentaba evitar. Te has enfrentado a muchas cosas, la figura continuó, acercándose a él. Has luchado contra los ecos de los muertos, pero lo que no sabes es que eres uno de ellos. El ciclo no es solo para las almas perdidas, Raúl, es para todos, incluso para aquellos que piensan haber escapado. Un dolor agudo atravesó el pecho de Raúl, como si algo dentro de él estuviera rompiéndose. Miró a su alrededor, buscando alguna salida, pero todo a su alrededor se desvaneció, como si el mundo entero estuviera sucumbiendo a la misma oscuridad que había invadido su alma. El campo se desintegraba, y las ruinas de la casa maldita emergían lentamente, tomando forma como un sueño enloquecido. Raúl comenzó a gritar, desesperado, pero su voz se ahogó en la nada, como si nunca hubiera existido. La figura frente a él sonrió, una sonrisa cruel, llena de desesperanza. Tu alma nunca fue libre, Raúl. Siempre estuvo atada a esta oscuridad. De repente, todo se detuvo. Raúl abrió los ojos. Ya no estaba en el campo ni frente a la figura.
Estaba en una habitación oscura, una habitación que le resultaba extrañamente familiar. Las paredes eran de piedra, frías y húmedas, y en una esquina, el viejo reloj de bolsillo estaba allí, intacto. La sensación de estar atrapado regresó de inmediato, mucho más fuerte que antes. Esta vez, no había escape. El ciclo había comenzado de nuevo. Raúl miró a su alrededor, la oscuridad densa llenando la habitación como si fuera una presencia tangible. Los muros de piedra parecían cerrar sobre él, estrechándose lentamente. El aire estaba espeso, opresivo, como si el mismo espacio estuviera vivo y respirando, retorciéndose a su alrededor. El eco de su respiración resonaba de manera extraña, como si viniera de alguien más. La atmósfera le resultaba ahogante. El reloj de bolsillo estaba allí, sobre una mesa de madera que parecía desgastada por el tiempo. Raúl no podía apartar la vista de él. Algo en su interior le decía que ese reloj era el núcleo de todo. La clave que unía su destino con la oscuridad. Como si lo hubiera estado buscando todo este tiempo, esperando que se presentara de nuevo. Un leve sonido rompió el silencio. Era el sonido de un tic-tac, muy bajo al principio, pero que rápidamente se volvió más fuerte y persistente, como un metrónomo infernal que marcaba el paso del tiempo. Raúl se acercó lentamente, como hipnotizado, su mente atrapada en una espiral de pensamientos oscuros. De repente, las sombras en las paredes comenzaron a moverse, retorciéndose como si tuvieran vida propia. Sus formas se alargaron, y las figuras que aparecieron no eran humanas, pero tenían la misma esencia. Algunas eran figuras borrosas, otras con rostros deformados, pero todas parecían observarlo con una intensidad aterradora. La sensación de estar rodeado por seres de otro mundo lo envolvió por completo. No puedes escapar. Susurraron las sombras al unísono. Raúl sintió una presión en el pecho, como si esas voces pudieran atravesarlo, desgarrarlo. La realidad comenzó a desmoronarse alrededor de él, y la habitación se desvaneció, reemplazada por una visión de la casa maldita, la misma que había destruido. Pero ahora, estaba más viva que nunca, como si hubiera sido restaurada en su forma original, intacta, imponente. El reloj volvió a sonar, más fuerte, más cercano. Raúl intentó mover sus pies, pero su cuerpo no respondía. La habitación se retorcía alrededor de él, haciendo que la casa, la figura oscura, y el reloj parecieran converger en un único punto de desesperación. La idea de estar atrapado de nuevo comenzó a calar hondo en su mente. ¿Cómo podría ser esto? Se había enfrentado a tantas cosas, había luchado, había logrado escapar. ¿Pero de qué había huido realmente? Un grito resonó en la lejanía. Era su propio grito, pero distorsionado, como si viniera de otro tiempo. Un eco lejano de su alma atrapada. ¿Qué quieres de mí? Gritó Raúl, su voz quebrada por el miedo. Las sombras se agruparon alrededor de él, y la figura en la esquina, la misma con la máscara metálica, apareció una vez más. Sus ojos, fríos y deshumanizados, lo miraban con una intensidad penetrante. Quiero lo que siempre he querido, Raúl respondió la figura, su voz más profunda y resonante que nunca. Tu alma. El reloj lo sabe, y tú lo sabes. El ciclo nunca termina. Tú eres parte de él, como todos los demás que han cruzado ese umbral. Eres un eslabón más, y cada vez que intentes romperlo, lo que encontrarás será más oscuridad. Raúl sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No. Susurró, apenas creyendo lo que escuchaba. No, no puedo ser parte de esto. La figura dio un paso hacia él, y el sonido del reloj se intensificó, como un latido que resonaba en sus entrañas. Raúl intentó luchar contra la sensación de desesperación que lo estaba envolviendo, pero su cuerpo se sentía más pesado, como si estuviera siendo aplastado por el mismo peso del tiempo. Te has enfrentado a muchas sombras, Raúl, pero no entiendes. No puedes luchar contra lo que eres. Las sombras se agruparon alrededor de él, tocando su piel, helando sus huesos. Raúl comenzó a sentir cómo la oscuridad lo absorbía, cómo sus recuerdos, su identidad, comenzaban a desvanecerse. La casa maldita, el reloj, la figura sombría, todo se fundió en una única visión,
su alma atrapada en un ciclo eterno de sufrimiento, de renacimiento, de repetición. No puedo, murmuró Raúl, su voz apagándose, como si ya no le quedara aliento. Pero antes de que pudiera rendirse completamente, una explosión de luz brilló en su pecho. Un destello cegador que atravesó la oscuridad, como un rayo en la noche más profunda. La figura sombría dio un paso atrás, su rostro lleno de incredulidad. Raúl, en su último esfuerzo, levantó las manos hacia la luz. Un resplandor emergió de su interior, un poder que nunca había sentido, pero que había estado dentro de él todo el tiempo. La luz comenzó a devorar las sombras, disolviendo la oscuridad como si fuera humo. El reloj dejó de sonar, y la casa, la figura, todo comenzó a desmoronarse ante la fuerza de esa luz. Esto es mi decisión, gritó Raúl, su voz firme, llena de determinación. No seré parte de tu ciclo. No seré tu prisionero. La oscuridad se disolvió por completo, y con un último estallido de luz, todo desapareció. La casa, las sombras, la figura enmascarada, todo se desvaneció como un mal sueño. Raúl cayó al suelo, respirando con dificultad, pero sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que estaba verdaderamente libre. El silencio que siguió fue absoluto. Raúl levantó la vista, y ante él se extendía un vasto campo de luz, más brillante y expansivo que cualquier cosa que hubiera visto antes. No estaba atrapado. No había ciclos. No había sombras. Pero algo dentro de él seguía inquieto. Sabía que esta libertad, aunque real, no era eterna. La oscuridad nunca desaparece por completo. Se oculta, espera, hasta que vuelva a acechar. Raúl sonrió levemente, sabiendo que, al menos por ahora, había ganado. Pero el eco de las palabras de la figura en su mente seguía resonando, el ciclo nunca termina. Y, en algún rincón de su alma, Raúl sabía que, tal vez, en algún momento, tendría que enfrentarlo de nuevo.